Muy bien, muy buenos días a todos. Tenemos grupos de sexto semestre. ¿De qué capacitación? Administración, comunicación, contabilidad. ¿Qué otras? ¿Nada más? Muy bien. Agradecemos mucho la presencia de cada uno de ustedes, muchachos. Agradezco, por supuesto, la colaboración y presencia de los maestros que les imparten la asignatura relacionada con esta conferencia, a la maestra Victoria Benítez, al maestro Gildardo Torreros. Están aquí también con nosotros y agradecemos su participación, a la maestra Jessica Armas, a la maestra Tania Horta y no me falta algún maestro. Gracias, maestros, por apoyarnos, por estar aquí con sus alumnos. Jóvenes estudiantes, esta mañana tenemos una extraordinaria oportunidad de conocer de manera directa un tema que es motivo de muchos años de estudio de nuestro invitado de honor esta mañana. Me refiero al doctor Mario Herrera Zárate, quien fue maestro de esta escuela por muchos años. Él se retiró recientemente de la docencia de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, fue en diferentes periodos de la administración pública, tanto municipal como estatal, funcionario relevante, clave importante en varias administraciones, en temas que son de su especialidad. Es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, diplomado de Estudios Avanzados de doctorado en Derecho Constitucional, maestría en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Baja California, maestría en Economía Internacional por la UABC, especialidad en Derecho Constitucional, licenciado en Derecho, forjador de Baja California. En el año 2008 fue nombrado por la Fundación Acevedo forjador de Baja California, es Premio Nacional de la Investigación Jurídica también en 2008, ha recibido reconocimiento nacional en la categoría de la trayectoria académica en el año 2014, profesor e investigador de la Facultad de Derecho de Tijuana, de la UABC, ha publicado 17 libros, 4 libros en coautoría, 4 manuales, 7 artículos especializados y 9 textos de divulgación. Esta mañana el tema tiene que ver con lo que el día de hoy estamos celebrando como fecha cívica nacional. Como bien saben, hoy, 21 de marzo, se celebra el natalicio de don Benito Juárez, el prócer de la Reforma del siglo XIX, el autor del establecimiento de un Estado de Derecho, un Estado basado en leyes en este país, y que la obra de don Benito Juárez cobra vigencia en los tiempos actuales. Y precisamente todo lo que son las políticas del Estado mexicano pues se traducen en documentos bases, y el principal, el primordial, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra Constitución, cuyos antecedentes están en el siglo XVIII, precisamente en la época de Juárez, siglo XIX, perdón, en la época de Juárez, y se promulga en el siglo XX, en 1917, y aunque ha tenido una serie de reformas, el espíritu que le dio nacimiento desde el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX sigue vigente. Precisamente el doctor Mario Herrera ha sido un estudioso desde hace muchos años del tema de la Constitución. El día de hoy se presenta este libro de la Constitución Mexicana, que es un texto muy didáctico, recomendado para trabajar en las clases de Derecho. Lo conocen los maestros que dan esta asignatura, y nos da mucho gusto recibir en su casa al doctor Mario Herrera, que además de haber sido maestro de esta escuela, es egresado de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, de manera que
Estamos hablando de alguien de casa y como tal le damos, como siempre, doctor Herrera, la más cordial bienvenida a esta que es su casa, la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Le pido que lo recibamos con un fuerte aplauso. En primer lugar, agradezco al director la oportunidad de venir a conversar con ustedes precisamente este día. Si alguien se pregunta dentro de 1000 años, cuando se hable de México y se diga cuál es el personaje más importante de México, no va a haber ninguna duda. Va a ser Benito Juárez. Y mientras México sea México, Benito Juárez va a ser el mexicano más destacado en la historia. ¿Y qué hizo Juárez o qué fue Juárez? Un indígena puro, de una familia muy modesta, un joven que por suerte del destino aprendió español a los 12 años, gracias a el apoyo de un fraile que era el patrón de su hermana, de una familia que lo acogió en casa y le ayudó. Primero le enseñó español. Los 2 años no sabía una palabra de español. Y a los 18, cuando entró a la universidad, además de su lengua materna y el español, hablaba 4 idiomas, de los cuales destacaba en latín y en griego. Estamos hablando entonces de una persona de una inteligencia excepcional, como muchos otros, pero también esa es la primera enseñanza que nos deja Juárez. Aquellos que sostienen que los indígenas o los pobres son menos inteligentes, no saben de lo que hablan. Y cuando hace 2 años, los 2 años que estuve en la Secretaría de Educación del Estado, quiero decirles que las escuelas con mayores rendimientos en Baja California, las primeras 5 eran escuelas indígenas o de zonas marginadas, donde no había ni mesabancos, condiciones muy precarias, pero que tenían algo que a veces perdemos y que lo tenía Juárez. Además de una gran inteligencia, un deseo muy fuerte de aprender. Hoy tenemos una gran cantidad, una infinita cantidad de medios de comunicación y de información, fundamentalmente de Internet. Pero hoy estamos menos comunicados que nunca. Y la razón es porque la mayor parte de lo que circula en Internet es basura. Para empezar, porque la mitad es pornografía. Y un 40% es información de baja calidad, información falsa. Y la prueba que tendríamos que hacernos, porque hay que decir que Juárez no tuvo internet ni celular, pero debemos pensar que la persona que inventó el Facebook o el Instagram, o no sé cómo se llama la otra de los teléfonos, no la inventó para que un muchacho divulgara a una muchacha que su mamá le preparó chilaquiles. ¿Qué le interesa eso? O fotos donde están con la cerveza levantada. ¿Qué? Esa es una fama inmerecida
de lo cual, por supuesto, los medios y las redes no tienen la culpa, pero que es una realidad que tenemos. Hay que decir que Juárez era una persona que no medía más de 1,60 de estatura. Una persona sumamente callada e inteligente. Y fue en el periodo más crítico, cuando este país se estaba destruyendo, que el ejemplo, el trabajo y la inteligencia de Juárez y de una generación, la generación de medio siglo del XIX, probablemente la más brillante que ha habido en la historia de México, la generación de la Reforma. Gracias a ellos, nosotros no nos convertimos ni en colonia estadounidense, ni tampoco en imperio europeo. Juárez, con el ejemplo, enfrentó junto con mexicanos extraordinarios, particularmente el general Ignacio Zaragoza, enfrentó a ese momento el ejército más poderoso del mundo, que era el francés. Los chaparritos, los morenitos, los indígenas, los pobres, se dieron el lujo de vencer a la primera potencia imperial del mundo. Esa derrota lo que significó es que por primera vez México fue de y para los mexicanos. Pero además, Benito Juárez, como ustedes saben, le tocó enfrentar al poder económico más poderoso de su tiempo. Y le tocó enfrentar al poder político más hostil, como el de la Iglesia. Y a todos y a cada uno de ellos los fue poniendo en su lugar. Y la primera medida que tomó Juárez cuando fue gobernador en Oaxaca e inició su carrera fue establecer que, siendo él católico, que la Iglesia no podía estar por encima del Estado ni de México. Y la primera medida que decidió fue no ir, como era la tradición, al asumir la gubernatura, a la misa del Te Deum, de la consagración religiosa. Y la segunda, que es probablemente donde inicia su obra, fue que le quitó a la Iglesia la principal arma, que era el miedo, para la cual lo que hace es que le quita a la Iglesia el monopolio para decidir a quién registra y le da acta de nacimiento. Y la otra, le quita a la Iglesia el derecho a decidir a quién entierran en los camposantos, en los cementerios, bajo el argumento que el que no quedaba enterrado en un camposanto iba a ser excomulgado y por lo tanto viviría en pecado después de la muerte. Lo que tenemos con Juárez en suma es un hombre que salvó a este país y que por encima de todo predicó el respeto a la ley y el respeto a las personas. Y habría que decir, por esa razón, Juárez fue considerado desde el siglo XIX el mexicano más universal. Cuando habló del respeto a la ley, se refería a que el hombre no puede considerarse superior a la mujer. Y este es un país profundamente discriminatorio, donde los hombres tratan desigual y mal a las mujeres. El mes pasado se cometieron 1.500 asesinatos de mujeres, por la única razón de ser mujeres. Y la única explicación de que hay es mentes corrompidas que ven a las mujeres como inferiores. Segundo, que de los 7 millones de acosos que se dan hacia las mujeres, el 85% las hacen familiares cercanos. Es decir, el principal enemigo de las mujeres se han convertido en los parientes. Tercero,
que en esta sociedad, la mayor parte de los homicidios que se cometen son contra jóvenes. Y tenemos frente a los jóvenes 3 enemigos principales. Primero, la delincuencia. La delincuencia está dedicada, es una industria a asesinar jóvenes. El segundo asesino de los muchachos son los accidentes. En todo el mundo, la principal causa de muerte entre los 15 y los 25 años, es decir, la edad de ustedes, la principal causa de muerte en el mundo y en Tijuana y en todos lados son los accidentes de tránsito, provocados por la velocidad, por el alcohol y por el celular. Porque el celular no solamente contiene información de muy baja calidad, sino además lo que hace es que distrae el 30% de las capacidades de atención cuando se maneja. La otra causa de muerte, como saben ustedes, tiene que ver con las drogas. La tendencia creciente de las adicciones se está volviendo en otro de los asesinos de la juventud. Y viene una cuarta, que es la obesidad. En 25 años México se convirtió en el país donde hay más niños y jóvenes gordos del mundo, desplazando a los Estados Unidos. Ahorita no lo perciben. Cuando pasen de los 40, lo van a percibir por una razón. Y nada más por ese hecho deberían preocuparles. Cuando la persona empieza con obesidad temprana, cuando llega a los 40, ya no hay nada de nada. O sea, me refiero a eso. Se pierde toda la capacidad sexual. Nada de nada. Para lo cual, como Hellboy, el único remedio son el serrucho para cortarse los cuernos. ¿Qué tiene que ver esto con Benito Juárez? Tiene que ver con un hecho muy sencillo. Toda la filosofía de Benito Juárez se sintetiza en un símbolo, el respeto a la ley. En este país se cometen 83 millones de delitos por año, de los cuales solamente se lleva a tribunales 400,000. No hay negocio más rentable ni más seguro en México que ser delincuente. De 83 millones, solamente 400,000 van a proceso, y de esos la mitad salen libres. ¿Qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de un país con un número de delitos diarios como no existe en el mundo. Un país que cada año ejecutan a más de 40,000 personas. Un país donde el 70% en las familias golpea, maltrata o asesina mujeres. O sea, nos estamos convirtiendo en un país que no sabe vivir en las leyes y que ya no tiene oportunidad, como decía Aristóteles, de vivir como dioses y por lo tanto empieza a vivir como bestias. ¿Y cuál es el tema de la vigencia de Juárez? Es muy sencilla. Para que a uno lo respeten, primero tiene que respetar a los demás. Y ese es el sentido de la herencia fundamental de un hombre que creyó y apoyó la ley. La apoyó de la misma manera que lo hizo Sócrates. Como saben ustedes, Sócrates fue acusado de corrupción de jóvenes
porque decían que lo acusaban de que no veneraba a los dioses de Grecia. Y todo el mundo sabe que fue una acusación falsa. Y que el propio juez que lo juzgó le impuso una multa muy simbólica y Sócrates se negó a pagarla. Porque dijo que si había cometido el delito de insulto a los dioses, había que pagar y la pena para ese delito era la muerte. Y el propio juzgado, el propio tribunal que lo sentenció a muerte, le pagó, corrompió guardias y pagó un viaje para sacar a Sócrates vivo y se negó. Y cuando le preguntan una noche antes, cuando va a tomar el veneno, ¿por qué se niega a huir? Dijo, tengo 80 años y he vivido bajo la ley que me ha protegido. Ahora la ley me sentenció y aunque justa, yo la voy a respetar. Por eso Sócrates muere envenenado, por el respeto a la ley. Y además porque, como él dice, él se había preparado toda la vida para morir y tener el privilegio de conversar con los grandes sabios de su época. Ese es el mismo ejemplo que da Benito Juárez. Y ese ejemplo se depositó en la Constitución mexicana, de lo cual, como saben ustedes, hace 2 años cumplió 100 años. Este primer siglo de la Constitución mexicana tiene un significado especial, porque solamente hace 2 años 8 constituciones en la historia del mundo, empezando por la estadounidense, que es la más antigua de todas, solo 8 constituciones lograron vivir más de un siglo. La mexicana fue la 9ª. Y la pregunta es, ¿por qué este país, con todos sus problemas, logra tener una ley centenaria y no lo han logrado países tan fuertes como Alemania o como Italia o como casi toda Europa? Y las razones son 2. La primera de ellas, porque lo que dice la Constitución mexicana, salvo 3 aspectos nuevos, es lo mismo que se dijo en 1824, en 47 y en 57. Esencialmente son los mismos principios. ¿Cuáles son? Son muy sencillos. La Constitución tiene 2 grandes principios: los derechos humanos y los principios democráticos. ¿Cuáles son los derechos humanos? 3 tipos: individuales, políticos y sociales. ¿Cuáles son los derechos de todas las personas? Libertad, igualdad y seguridad. ¿Cuáles son los derechos políticos? Participar, votar y ser electo para un cargo. ¿Cuáles son los derechos sociales? Los de justicia, los de solidaridad y los de desarrollo. Ese es el tema de la Constitución en los derechos, que ustedes probablemente no se dan cuenta, pero lo viven todos los días. La libertad, por ejemplo, de decidir que una mujer venga con camisa blanca o use determinado tipo de ropa, es un derecho de libertad que, déjenme decirle, en una tercera parte del mundo no se permite, en el mundo musulmán y asiático. Y es una libertad tan natural que no nos damos cuenta que es una libertad protegida. Y el derecho que tiene un joven para decidir el tipo de peinado que usa, a veces espantoso, o el tipo de música que escucha, música como la de Tambora, cuyo mal gusto merecería cadena perpetua, pero que está amparada por la libertad de la Constitución. Para que tengan una referencia, Platón proponía destierro a los que tuvieran mal gusto musical. Habría que echar al 99% de los mexicanos de este país. Pero por encima de los buenos o malos gustos está algo más importante, que es la libertad que tiene cada quien de elegir la música que le gusta. Lo que no tiene derecho es a volverse un barbaján para poner su pésimo gusto musical a todo volumen.
y mucho menos en la noche, molestando a las personas que tienen que trabajar o llevando serenatas que expresan mucho sentimiento, pero que molestan al vecindario. Entonces, todas esas libertades que vivimos todos los días están amparadas por la Constitución. Y ustedes están aquí, en una escuela pública, una escuela cardenista, que significa una escuela de origen juarista, la escuela pública, porque en esta ley se considera que es un derecho fundamental recibir educación pública y además de calidad, que es lo que están recibiendo. Pero déjenme decirle una cosa que también lo aprende uno del ejemplo de Benito Juárez. La escuela puede ofrecer la mejor calidad, pero eso no funciona cuando las estudiantes y los estudiantes no quieren estudiar. La mitad de la calidad educativa depende de los estudiantes, la otra mitad de la escuela. Si no, no funciona el concepto de la educación que tenemos. ¿Y cuál es el problema? Están en varias asignaturas, ¿cómo se llama? Especialidades que comparten derecho. El derecho es la carrera más solicitada en México y en América Latina. La mitad de las solicitudes de UABC son para la carrera de derecho. No caben todos. Aquí hay 22 escuelas en Tijuana que se dedican a impartir derecho. Si a mí me preguntaran, que no me lo han preguntado, pero de todos modos lo voy a decir. Quienes quieren estudiar derecho, les digo, no vayan a estudiar derecho. No vayan por una razón. Si no son muy buenos estudiantes y profesionistas, están condenados al fracaso y al desempleo. Solamente 12 de cada 100 profesionistas del derecho trabajan en áreas jurídicas. La carrera más saturada, pero también sucede con contabilidad y con la administración y con todas las carreras sociales y administrativas. Las únicas carreras de futuro son las ingenierías. En esas tienen empleo, si son buenos en matemáticas, en ciencias, desde primer semestre, porque son peleados por las empresas. Pero resulta que por esas capacitaciones que se veo, la mayor parte son prófugos de las matemáticas, que les huyen más que a la peste bubónica. No vayan a menos que sean muy buenos, y si van a ir y lo hacen bien, les va a ir muy bien. ¿De dónde se aprende? Digo, vuelven a preguntar, ¿qué tiene que ver esto con Juárez? Tiene que ver con que Juárez demostró lo mismo que se demuestra ahora, que es la buena educación no solo depende de lo que enseñan los maestros en el aula, depende fundamentalmente de los valores que se reciben en la casa, de los ejemplos que se ven en la sociedad, pero sobre todo depende de la decisión de ustedes de estudiar. Ninguno de ustedes ni de nosotros le va a llegar a los talones a Juárez. Esa meta es inalcanzable para nosotros. Ya se les pasó. Porque ahorita tendrían que llevar calificaciones de excelencia a hablar griego y latín, y no lo creo. No lo creo. Y también francés, y también inglés e italiano. O sea, por ese lado no le vamos a llegar, a pesar de que ustedes tienen estudiando 12 años más o menos, y Juárez llevaba 3. Y ya sabía todo eso que sabía. Por eso llegó a donde llegó.
Pero el principal ejemplo de esto es el legado de Juárez, es el sueño de este país de vivir en un país ordenado y en un país respetuoso. Y como vemos, este es un país primero que le cuesta mucho trabajo vivir bajo leyes, aún de las leyes más sencillas como no cruzarse los altos. Si ustedes se detienen en un crucero, se van a dar cuenta que en los cruceros más complicados y más peligrosos, después de que aparece la luz roja, se cruzan 6 o 7 a alta velocidad. Un solo error y acaba con la vida de un transeúnte. Ustedes viven todos los días en este centro que debe tener 8 o 9 mil estudiantes en conjunto y que le quieren cerrar un acceso por un interés privado a una de las zonas más peligrosas desde el punto de vista vehicular, a una de las zonas más conservadas de la historia, pero sobre todo por una razón, que ni siquiera debería plantearse, que es poner en riesgo la integridad de un solo estudiante de este centro escolar. Ese solo hecho, yo no conozco los detalles, pero es alarmante que el interés privado de uno o de algunos prevalezca sobre la integridad no de uno, de miles de jóvenes estudiantes. Y esta es una de las pruebas de todo lo que nos falta para llegar al país de leyes e instituciones. En ninguna ciudad que se respete del mundo se permite una construcción peligrosa que ponga en riesgo a un centro escolar. Y eso nos habla, pues, de la necesidad de por qué seguir defendiendo el tema del respeto a la ley. La segunda es porque ustedes tienen la posibilidad, dentro de, si no me equivoco, 3 meses a lo sumo, la mayor parte de ustedes van a ingresar a las universidades y escuelas superiores, que en Baja California están entre las mejores del país. Yo quiero presumirles a los que vayan a ir a UABC, otra escuela pública como esta. Quiero presumirles 2 cosas. Baja California es el único estado en el país, incluyendo la Ciudad de México, que a nivel de bachillerato, su mejor escuela es pública y no privada, como es esta preparatoria, que no solo es la mejor en la ciudad, es la mejor en el país, gracias a ustedes, a pesar de los celulares y los Facebooks. De todos modos, su talento está que tienen a la mejor preparatoria. Pero hay otra cosa. La UABC está entre las 1000 mejores universidades del mundo. En México ocupa el 7º lugar. Está por encima de universidades que tienen más de 600 años como Puebla, de universidades más poderosas como la Universidad de Nuevo León, de universidades antiguas como la Universidad de Sinaloa. UABC está en las primeras. Y la razón es, como yo entiendo que está aquí en la preparatoria, es que así como esta escuela está certificada como la mejor del bachillerato nacional, así la UABC es la única universidad en el país que tiene todas sus licenciaturas y posgrados en el padrón de excelencia de CONACYT. Es esa la universidad que van a llegar ustedes dentro de 3 años, claro, si pasan el examen. Porque si no, no hay manera de llegar. Pero segundo, una vez que estén allí como aquí, se van a dar cuenta que las correctas disciplinas que se dan en el bachillerato en la universidad desaparecen. Y eso, para bien o para mal, desaparece porque entonces
el 50% de la responsabilidad de hacer bien su estudio pasa al 80%. Y déjenme decirles una cosa, los que lleguen, ojalá que todos lleguen a la universidad, cualquiera que sea, no olviden 3 aspectos. El primero de ellos es que van a formar parte de una pequeña y selecta élite de mexicanos que empezaron hace muchos años y que llegan a la educación superior. Muy pocos lo logran y ustedes están a punto de ser parte de esa pequeña élite. Número 2, que para que lleguen a las instituciones públicas se necesitan 2 cosas. El esfuerzo de sus familias, que es muy fuerte y que a veces no lo valoramos, y también el esfuerzo de la sociedad para pagar la educación de ustedes. Y les pongo un ejemplo nada más. La carrera de Derecho por año cuesta un promedio de 64,000 pesos por alumno. Los estudiantes pagan menos de 6,000 pesos por año. Es decir, mientras su familia paga 1/10 parte, el resto de la sociedad va a pagar 9/10 en la educación de ustedes en Derecho. Y eso los compromete socialmente por lo menos a 2 cosas. La primera de ellas, hacer el máximo esfuerzo sabiendo que le está pagando la sociedad el privilegio de estudiar. Pero segundo, los compromete porque sus familias los han ido acompañando, y el día que se gradúen, dentro de unos meses, no se olviden que no solo llegaron a la graduación por ustedes, llegaron por el esfuerzo y el apoyo que han tenido de sus familias para que lleguen, a veces hasta el sacrificio. Pero el tercero es para que no se olviden que su familia y la sociedad les financian la educación para que se vuelvan personas de bien, honorables y útiles a la sociedad. Y ese es, creo, la conclusión que podríamos hacer en este día tan importante de lo que es el significado de Benito Juárez en México. Para quienes tengan interés, lleguen alguna vez a tener interés en quién fue Juárez desde el punto de vista humano, hay una biografía de Justo Sierra que está en Editorial Porrúa, cuesta 150 pesos, como 3 cajetillas de cigarros para los fumadores, o 2 botellas de cerveza en cualquier congala aquí de la ciudad. Creo que me equivoqué en el precio, pero el hecho es el mismo. La cerveza nada más les va a quitar la sed un ratito y luego les va a dejar allí un remordimiento físico. Pero el conocer la obra de Juárez les va a permitir nada más tener algo de lo cual los mexicanos tenemos que sentirnos orgullosos. De ser de la misma país, de una persona que es uno de los símbolos internacionales de la ley, del respeto, de la decencia y del esfuerzo, de lo cual todos ustedes comparten estos principios y valores que les dio la preparatoria Lázaro Cárdenas y la educación pública mexicana con sus maestros y maestras. Muchas gracias. Está este texto que escribí yo hace unos meses para el aniversario de la Constitución. Es un texto muy sencillo, con definiciones muy básicas y claras de lo que es la Constitución, tan sencillo que lo pueden estudiar, entender hasta sus maestros del derecho. Muchas gracias. Con honor.